Irrigación. Del plexo braquial nace una arteria subclavia dirigida hacia el extremo superior derecho. Esta se continúa en una arteria llamada axilar, que se extiende desde la mitad de la cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se convierte en la arteria braquial, recorriendo así la región axilar de forma oblicua de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro. Da lugar a 6 ramas, que son torácica superior, tronco toracoacromial, torácica lateral, subescapular, circunfleja humeral anterior, circunfleja humeral posterior. La rama terminal o continuación de la arteria axilar es la arteria humeral, que se extiende desde el borde inferior del pectoral mayor hasta poco antes del codo, vascularizando los diferentes músculos del brazo. Se divide en sus 2 ramas terminales, la arteria radial y la arteria cubital, y 5 colaterales, que son la rama deltoidea, la arteria nutricia del húmero, la arteria humeral profunda, la arteria colateral cubital superior e inferior. La siguiente es la rama radial, que nace en la fosa cubital a nivel del cuello del radio y está cubierta por el músculo braquiorradial. Recorre la cara radial del antebrazo hacia la muñeca, donde es fácilmente palpable, en el canal del pulso. Una vez en la muñeca, se anastomosa dando lugar a la arteria radiopalmar, que conjuntamente con la cúbito palmar forma el arco palmar que nutre de sangre la mano. La otra arteria terminal de la arteria humeral es la arteria cubital o unlar, que irriga los músculos del antebrazo, muñeca y mano. Se inicia cerca del codo y pasa en dirección oblicua hacia la mano. En el tramo cercano a la mano da lugar a la arteria cúbito palmar, que forma el arco palmar, como dijimos anteriormente, con la arteria radiopalmar. Por último, tenemos los arcos palmares superficial y profundo. El arco superficial está formado por la terminación de la arteria cubital y por la rama palmar de la radial. Por otra parte, el arco profundo lo conforman las arterias radial y la rama cúbito palmar de la cubital. Estos arcos nutren la mano de sangre y se anastomosan para dar lugar a las diferentes arterias digitales de los dedos. Inervación. Plexo braquial. Está formado por el entrelazamiento que forman los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales: C5, C6, C7 y C8, y el primer nervio torácico, T1. A través de sus ramos colaterales y terminales, el plexo asegura la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la cintura escapular y del miembro superior. Troncos del plexo braquial. El ramo anterior de la quinta raíz cervical, después de recibir un ramo comunicante de la cuarta raíz cervical, se une al ramo anterior de la sexta raíz cervical para formar el tronco superior. El ramo anterior de la séptima raíz cervical constituye por sí solo el tronco medio. El ramo anterior de la octava raíz cervical se une al de la primera torácica, que recibe un ramo comunicante de la segunda para formar el tronco inferior. Porción intraclavicular. Cada tronco se divide en 2 ramos, uno anterior y otro posterior. Estas 6 divisiones de los troncos se unen para formar 3 fascículos: el fascículo posterior, el lateral y el medial. El fascículo posterior o tronco secundario posterior, también llamado radio circunflejo. Las 3 divisiones posteriores de los troncos se unen para constituir el fascículo posterior, formado por fibras que provienen de los 3 troncos. Da origen a los nervios radial y axilar. Fascículo lateral, tronco secundario anteroexterno. Los ramos anteriores de los troncos superiores y medio se unen para integrar el fascículo lateral. De él
surgen el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. Fascículo medial, tronco secundario anterior interno. El ramo anterior del tronco inferior queda independiente y forma el fascículo medial. De él nace la raíz medial del nervio mediano, el nervio cubital y el cutáneo antebraquial medial. Los fascículos del plexo braquial aparecen en el vértice de la fosa axilar, sobre el primer espacio intercostal. Detrás del pectoral menor, el plexo se expande en sus ramos terminales. La arteria y la vena axilar y los fascículos del plexo constituyen el eje vasculonervioso axilar. Ramos colaterales. Aparte de algunos ramos finos que surgen de los troncos del plexo braquial, para los músculos intertransversos y los escalenos, el plexo abandona unos 10 ramos colaterales, que dividiremos en ramos anteriores, posteriores e inferiores. Ramos anteriores. El nervio subclavio del tronco superior se divide en un ramo para el músculo subclavio y un ramo comunicante para el nervio frénico. El nervio pectoral lateral del tronco superior o del fascículo lateral llega al pectoral mayor por 3 o 4 ramos. El nervio pectoral medial del fascículo medial se comunica con el nervio pectoral lateral y forma el asa de los pectorales que originan ramos superficiales y se pierden en el pectoral mayor. Ramos profundos para el pectoral mayor. Ramos profundos que penetran el pectoral menor. Ramos posteriores. El nervio supraescapular se origina de la quinta raíz cervical cuando ésta se une a la sexta. Se desliza bajo el músculo supraespinoso al que inerva, contornea la base de la espina de la escápula e inerva el músculo infraespinoso. El nervio dorsal de la escápula de la quinta raíz cervical inerva al músculo elevador de la escápula. Se continúa como nervio del músculo romboides. El nervio subescapular superior nace en el fascículo posterior y llega al borde superior, el músculo subescapular. El nervio subescapular inferior se origina del fascículo posterior a nivel de la fosa axilar. Desciende oblicuo y lateral en la cara anterior del músculo subescapular y se distribuye en los fascículos medio e inferior. El nervio toracodorsal del fascículo posterior llega al dorsal ancho y un ramo en el músculo redondo mayor. Ramos inferiores. El nervio torácico largo del serrato anterior o respiratorio de Charles Bell de la quinta raíz cervical, sexta y a veces hasta la séptima, abandona un ramo nervioso para cada digitación del serrato anterior. El nervio cutáneo braquial medial, o también llamado accesorio del braquial cutáneo interno, de la primera raíz torácica, termina en la piel de la cara medial del brazo. Es un nervio únicamente sensitivo. Se comunica con el ramo del nervio intercostobraquial, el cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo lateral superior del brazo. Ramos terminales. Nervio músculo cutáneo. Se origina del fascículo lateral del plexo braquial, constituido en su totalidad de las raíces quinta, sexta y séptima cervical. Termina en los planos subcutáneos de la parte anterobraquial del brazo. Tiene ramos colaterales, motores que inervan al músculo coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial. Un filete óseo que va hacia el húmero. Ramos vasculares para la arteria braquial. Un filete articular que se dirige al codo. Y un ramo comunicante para el nervio mediano. Tiene ramos terminales. Superficial. Se pueden dividir en anterior y posterior. Anteriores.
van hacia la región anterolateral del brazo, un ramo que se anastomasa con el radial y van a la región carpiana. Los posteriores van hacia la región posterolateral del antebrazo y un ramo comunicante con el ramo anterior del radial. Nervio mediano. Se origina de la porción axilar del plexo braquial por dos fascículos, una raíz medial del nervio mediano y una raíz lateral del nervio mediano, que se unen delante de la arteria axilar y forman la horquilla del mediano. Contiene fibras procedentes de las cinco raíces del plexo. Llega a la región palmar media, donde se expanden sus ramos terminales. En la región axilar el nervio no proporciona ningún ramo. Ramos colaterales. Se dividen en regiones. Así, en el brazo da ramos para la arteria braquial. En el codo da ramos articulares del codo, en su cara anterior. Estos pueden ser superior del tronco del mediano e inferior del tronco del pronador redondo. Un ramo muscular por encima del epicóndilo medial, de él se desprende en el nervio superior del pronador redondo y envía un ramo a la articulación del codo. En la región del tercio superior del antebrazo da ramos anteriores para los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, y posteriores que se originan al mismo nivel de los anteriores para los músculos flexor propio del pulgar y otros nervios para los fascículos laterales del flexor profundo de los dedos. En esa misma región, el nervio interóseo antebraquial anterior proporciona filetes a el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, el pronador cuadrado y la articulación radiocarpiana. En la región del tercio inferior del antebrazo, origina el ramo palmar que se desprende por encima de la región carpiana, sigue al tronco y perfora la fascia antebraquial entre los tendones del flexor radial del carpo y el palmar largo, y se divide en ramos lateral y medial. El lateral va hacia la piel de la eminencia tenar, el medial va hacia la piel de la región palmar medial. Sus ramos terminales se originan en el túnel carpiano, divergen entre sí en la parte superior de la celda palmar media, donde ocupan el plano superficial inmediatamente cubiertos por la ponerosis palmar. Son el primer ramo muscular tenario, motor, muy corto. En la eminencia tenar se divide en ramos para el músculo aductor corto del pulgar, es un ramo superficial. El músculo oponente del pulgar, que es profundo. La cabeza superior del flexor corto del pulgar, profundo igual. Y el ramo comunicante, con el profundo del nervio cubital. Segundo ramo, nervio digital palmar del pulgar, exclusivamente cutáneo. Se divide en colaterales, palmar lateral del pulgar y palmar medial del pulgar. Tercer ramo, inerva y se divide en primer lumbrical, un ramo anterior del nervio digital palmar lateral del índice y un ramo posterior del nervio digital dorsal lateral del índice también. Cuarto ramo, inerva la parte anterior del segundo lumbrical. En la raíz de los dedos se bifurca e inerva las partes medial del índice, o sea el ramo lateral, y lateral del dedo mediano, que es un ramo medial. Quinto ramo, situado en el tercer espacio intermetacarpiano, donde recibe un ramo comunicante. El nervio cubital y el nervio de la raíz de los dedos proporciona a él digital palmar medial del dedo mediano y digital palmar lateral del anular.
Nervio cubital. Se origina en el fascículo medial del plexo braquial, al mismo tiempo que da la raíz medial del nervio mediano. Sus fibras dependen de las raíces séptima y octava cervical y la primera torácica del plexo braquial. Ramos laterales. Aparecen en el antebrazo. Van hacia la articulación del codo, el flexor cubital del carpo, el flexor profundo de los dedos y el ramo dorsal alcanza los tegumentos del dorso de la mano y se dividen en medial, que origina el nervio digital dorsal medial del meñique, el medio, que va hacia la piel y origina el nervio digital dorsal lateral del meñique o inerva la piel de la cara dorsal de la falange proximal del anular, y el lateral, que origina la falange proximal del dedo medio. Ramos terminales. Se bifurca en la región anterior del carpo en un ramo superficial y otro profundo. El superficial va hacia la piel, va hacia el músculo palmar corto, hacia los tendones flexores superficiales, donde se divide en medial y lateral. El medial forma el digital palmar propio del meñique, y el lateral puede ser medial o lateral. El medial digital lateral del meñique y el lateral el digital palmar anular. Este a su vez va a formar el digital dorsal anular. Y en cuanto a lo superficial, a lo profundo, en el arco nervioso palmar va hacia el músculo aductor del palmar, articulaciones carpianas, aductor, flexor y oponente del meñique, dos últimos lumbricales, músculos interóseos palmares y dorsales, aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Nervio cutáneo antebraquial medial, o también llamado braquial cutáneo interno, únicamente sensitivo, que nace del fascículo medial. Sus fibras proceden de las raíces octava cervical y la primer torácica. Tiene ramos colaterales que van hacia los tegumentos, o sea, la cara medial del brazo, y un ramo comunicante con el cutáneo braquial lateral superior del nervio axilar. Tiene ramos terminales. Los posteriores van hacia la región carpiana y un ramo comunicante con el nervio cutáneo antebraquial posterior del nervio radial, y los anteriores que van hacia la región anteromedial del carpo. Nervio axilar, también conocido como nervio circunflejo, es un nervio mixto y es esencialmente el nervio motor del músculo deltoides. Se origina a partir del fascículo posterior, en la fosa axilar. Sus fibras proceden de las raíces quinta y sexta cervical. Tiene ramos colaterales, un ramo subescapular, el nervio del redondo menor, el ramo cutáneo braquial lateral superior, que va hacia los tegumentos del hombro, tegumentos de la cara lateral del brazo, un ramo comunicante con el nervio cutáneo braquial medial, y ramos terminales que van hacia el deltoides y la articulación glenohumeral. Nervio radial. Presenta la continuación del fascículo posterior del plexo braquial, luego del origen del nervio axilar. Sus fibras proceden de las raíces C5, C6, C7 y C8. Tiene ramos colaterales. En el brazo origina el nervio cutáneo braquial posterior, el nervio de la cabeza larga del tríceps, nervio de la cabeza medial del tríceps y anconio en ocasiones, nervio de la cabeza lateral del tríceps. Da un ramo cutáneo braquial anterior que se dirige a la piel de la cara posterolateral. Nervio músculo braquiorradial también se dirige hacia el músculo extensor radial largo del carpo y el nervio del braquial,
fascículos musculares más laterales del braquial. Terminales. En el codo hay superficial y profundo. El superficial es anterior y sensitivo. Se divide en lateral, intermedio y medial. En el lateral se dirige hacia el digital dorsal lateral del pulgar, hacia la eminencia tenar o Leghars. El intermedio, que puede ser lateral y medial. El lateral origina el nervio digital dorsal del pulgar, y el medial se dirige hacia la piel de la cara dorsal de la falange proximal del índice. El medial origina ramos comunicantes con el nervio cutáneo dorsal del cubital, va hacia la piel del dorso de la mano, origina la raíz del índice y se va hacia la raíz del dedo medio. En lo profundo, que es posterior y motor, va hacia el músculo extensor radial corto del carpo, da un ramo muscular para el supinador, el cual se divide en ramos posteriores y anteriores. Los posteriores se dividen en el extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo. Los ramos anteriores pueden ser laterales y originan el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Y mediales, que originan el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. En lo profundo también se da el nervio interóseo antebraquial posterior, que es propioceptivo, y está en la cara dorsal de los huesos y articulaciones carpianas.